Nosotros desde este lugar empezamos a trabajar sobre una ley nacional. ¿Por qué? Porque queríamos una política de Estado. ¿Por qué una política de Estado? Porque lo único que te garantiza que una continuidad, fuera del color que fue el gobierno municipal, provincial o nacional, lo que está por ley se tiene que cumplir. Entonces empezamos a trabajar en lo que es una ley nacional, y el año pasado, después de mucho pelear, después de haber ingresado y haber perdido estado parlamentario, se sancionó la Ley Nacional de la Música y se empezó con la reglamentación hace muy poquito. Pensamos que para el 2014 vamos a tener los primeros pasos de la reglamentación de una ley que es una ley de fomento a la actividad. Cuando nosotros iniciamos el trabajo con esta ley, la idea era también empezar a trabajar sobre un estatuto en donde están los derechos y obligaciones, donde están estas cuestiones profesionales que vos decías, detallado, cómo es el trabajo profesional de un músico, cuáles son las condiciones de trabajo del músico, pero tratamos de ir un pasito más atrás, porque si en este momento no hay trabajo para el músico, nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo que delimite cuáles son las funciones del músico, las funciones del músico trabajador, cuáles son esas condiciones de trabajo si no hay trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es una ley de fomento, primero que fomente la actividad, que genere más trabajo para el músico, y después sí, en una segunda parte, que es lo que ya empezamos a trabajar en el estatuto del músico, empezar a alinear cuáles son las funciones, misiones, como toda ley, cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores de la música, de los trabajadores de la cultura. Entonces lo que logramos fue, desde las distintas organizaciones de músicos del país y también con la participación de otras organizaciones sociales y culturales, esta primera parte, que es la Ley Nacional de la Música, que es la formación del INAMU. El INAMU es el Instituto Nacional de la Música, así como el cine tiene el INCA, como el teatro tiene el Instituto del Teatro. Nosotros los músicos vamos a tener ahora el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, que fomenta la actividad musical en tres aspectos fundamentales. Una es la producción musical, distintas etapas de la producción, grabación, masterizaciones, arte de tapa, réplica de disco, etc., conciertos, festivales. Otra función que tiene que ver con armar un circuito cultural en todo el país, en donde los músicos podamos tener un circuito para mostrar nuestro trabajo en distintos lugares. Y otro fomento a la actividad tiene que ver justamente con el estudio, con la especialización, con la formación continua del músico, que es subsidio a través de cursos de perfeccionamiento. Entonces son esas tres etapas que el instituto va a trabajar en un principio. Es la formación continua, que tiene que ver con la producción específicamente, y que tiene que ver con el circuito cultural, ¿no? Nosotros creemos que para que realmente estas leyes sean federales, la ley de la música, que está muy relacionada también con la ley de medios, que es muy importante para nosotros porque la discusión es una parte importante de nuestro trabajo, para que esto se cumpla es importante que nosotros sigamos militando, es decir, creemos que todavía no hemos logrado nada. Después hay otra lucha aquí que lamentablemente la perdió Rosas en el siglo XIX, que tiene que ver con el federalismo. En este sentido, nosotros la sufrimos en otras leyes, como decía Charlie, si bien son leyes nacionales, en el sur, estas leyes, toda ley tiene derechos y obligaciones, para el sur solamente están las obligaciones, o sea que son entes recaudadores, estas entes de gestión colectiva, es decir, el compositor aquí paga cada vez que toca, o paga cada vez que registra un tema, o paga, y cuando se lo pasan en la televisión, en la radio, o en los mismos conciertos, en donde esa administración del derecho de autor que se está utilizando, porque esa música tiene un autor, no se le devuelve lo que le corresponde por derechos. Esto no pasa en Buenos Aires, por ejemplo. Esperemos que estos presupuestos puedan ser federales, realmente que se puedan armar las subsedes. Nosotros vamos a seguir militando para que esto suceda. Creemos que el año que viene ya esta reglamentación de la música con el Congreso Federal se tiene que iniciar, se tiene que normalizar, por el momento es interino. Lamentablemente vemos acciones muchas veces de compañeros mismos, incluso de Buenos Aires, que ellos no ven a la Argentina en su totalidad. Ellos hablan de Buenos Aires, no hablan de Argentina. Los medios mismos hablan de Buenos Aires, no hablan de Argentina. Por eso es tan importante también lo que llamamos la ley de medios, ¿no? De prender el televisor y ver
la temperatura de Neuquén o de Buenos Aires, ¿viste? Y lo mismo pasa de prender una radio y escuchar a los músicos nuestros, no solamente a los músicos de afuera. Si bien nosotros vemos que la música es universal y está buenísimo escuchar música de todos lados, también está bueno que puedan la sociedad conocer a los músicos nuestros, a los artistas nuestros. Tenemos expectativas de que esto así suceda, por eso venimos trabajando y por eso vamos a seguir militando, pero es importante tener un apoyo no solamente de los compañeros y de los colegas, sino de la sociedad en general, de la sociedad a través de nuestros representantes, que realmente trabajen por un federalismo real, por un federalismo en donde las leyes lleguen no solamente las obligaciones, sino los derechos a la provincia. Nosotros vamos a pedir en urgencia la subsede Patagonia del Instituto Nacional de la Música, por historia, porque somos se está armando la asociación en Roca, que eran músicos que venían a nuestra asociación. Como nosotros no podíamos atenderlo, le dijimos darle su asociación allá y luego lo fregamos a través de la Federación Nacional. Pero bueno, por historia, por el trabajo que venimos haciendo, por haber sido lo que llevamos adelante en el Día de la Música, queremos que Neuquén sea la subsede de la radio patagónica de Dinamo. Y bueno, nosotros vamos a velar y vamos a ser contralor de todos estos temas, de que el porcentaje que tengan que pasar de música regional en los medios se lleve adelante, que se cumpla también aquí, que no sea una ley que le sirva solamente a Buenos Aires, que le sirva a todo el país, que se gestione lo que quiere gestionar y que se abran todas las posibilidades que la ley de medios que tiene en relación a la difusión, en relación a la generación de música para radio, para la televisión, de medios audiovisuales en general, y que la ley de la música se pueda llevar adelante como un fomento a la actividad en todas sus etapas, desde el país, pero específicamente desde la subsede patagónica, que esperemos que sea en Neuquén.